Capítulo 10. Parsoni y ciudadanía. 10.1. La persona en la comunidad familiar, social y política. 1 de enero de 2010. Consideraciones generales. La persona, el ser humano, afirma Aristóteles en su tratado de política, es un zetaon politikon, es decir, un individuo que habita en la polis. En este sentido puede decirse que desde un punto de vista formalmente antropológico, la persona o individuo conforme a su propia naturaleza y desde los albores de la civilización se ha integrado dentro de la estructura social a través de su familia. Por ello, entendemos que debemos partir de un sencillo apunte sobre la familia, y sobre el derecho que la regula, como primera forma de análisis de la persona y de su condición jurídica individual y social. El concepto de familia es un concepto metajurídico, adoptado por el derecho para otorgarle determinada eficacia jurídica. Ello significa que la familia es connatural al ser humano y a la vez es consustancial a la propia sociedad. La familia es un prius respecto del derecho, es decir, una categoría previa, por lo que se puede afirmar que la familia no es creada por el derecho, sino que le preexiste y éste se limita a reconocerla. La familia presenta, además, autonomía frente al Estado y representa un interés particular que es digno de ser protegido jurídicamente. La antropología y la sociología formulan distintas hipótesis que tratan de explicar el origen de la familia. Con carácter reduccionista podemos reconducirlas a tres: la teoría política, la económica y la religiosa. Por la primera, la familia es el núcleo celular de la organización social. En este sentido suele afirmarse que las comunidades políticas se constituyen como consecuencia de la unión interesada de distintos grupos familiares amplios. La segunda hipótesis hace hincapié en los intereses más materiales o económicos. Así, considera que la familia responde básicamente a una necesidad del ser humano para subvenir a sus propias insuficiencias materiales. En este sentido es fácil concebir que el individuo de la especie humana es quizás una barra inversa o seres más menesterosos del reino animal, ya que su necesidad de cuidados materiales y de protección se mantiene muchos años después de su nacimiento. Así, mientras que en la mayoría de las especies animales sus crías alcanzan la independencia a hora temprana, en algunos meses o en un año de vida, el ser humano, debido a su proceso de desarrollo y madurez, necesita durante muchos años la protección sus padres y de todo su entorno para alcanzar una cierta autonomía que le permita desvincularse de su familia. La tercera hipótesis resalta más el aspecto sagrado de la familia como un grupo individualizado, que se encuentra unido y amparado por sus propios dioses, en Roma, manes y lares, que otorgan protección a sus miembros. Desde una posición sincrética que toma sus propios elementos constitutivos de las tres teorías expuestas, puede decirse que el origen de la familia no puede circunscribirse a ninguna de ellas con carácter exclusivo. Puede así afirmarse que la causa que explica el surgimiento de la familia obedece a una razón de orden natural en la que se combinan los tres elementos descritos. Desde el punto de vista histórico, la familia era el grupo social constituido por los cónyuges y los hijos, nacidos de su unión o adoptados, mientras permanezcan bajo su potestad. Esta concepción tradicional se ha ampliado a otras realidades. Así, a las uniones de hecho con o sin descendencia, al matrimonio entre personas del mismo sexo, y a la familia monoparental. El derecho de familia se ocupa de los presupuestos y formalidades exigibles a las diferentes realidades familiares con eficacia civil, derechos y deberes entre quienes los conforman, separación y disolución del vínculo matrimonial o la relación de hecho, régimen de bienes, filiación y adopción, relaciones de patria potestad en el ámbito personal y patrimonial, tutela, curatela y guardahecho. El derecho de familia regula conductas éticas que el derecho convierte en jurídicas, lo que provoca la incoercibilidad de algunas obligaciones. Su formulación normativa limita, en parte, el principio de autonomía de la voluntad, siendo alto el porcentaje de normas imperativas por lo que adquiere un cierto carácter iuspublicista. Es transpersonal, sus normas no protegen un interés particular sino familia regulando derechos y obligaciones interpersonales. En nuestro país el derecho de familia se contiene, esencialmente, en el Código Civil, si bien las compilaciones forales contienen para sus respectivos territorios normas e instituciones propias. Puede hablarse, asimismo, de un derecho de familia constitucionalizado. En nuestra Constitución la familia se contempla en distintas perspectivas. Así, el artículo 32 dispone: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio y ciudadanía. Moñío, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos, y, por su parte, el artículo 39 establece: los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. El artículo 53 señala que la protección de la familia a cargo de los poderes públicos es uno de los principios inspiradores de la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. El artículo 18.1 garantiza el derecho a la intimidad familiar, incluso frente a la libertad de expresión del artículo 20.4. El artículo 27.3
reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El artículo 35 reclama una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades familiares. Y por último, el artículo 50 tiene en cuenta las obligaciones familiares en la promoción del bienestar de las personas de la tercera edad. 10.2. Persona y personalidad. Reflexión filosófica y constitucional. La primera acepción de la voz, personalidad, en el diccionario de la RAE afirma, diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Como complemento a esta acepción filosófica y ontológica, el diccionario incorpora dos acepciones propias del ámbito jurídico. Así, la sexta señala, aptitud legal para venir en un negocio a para comparecer en juicio, siendo completada con la siguiente que dice, representación legal y bastante con que alguien interviene en él. Desde estas premisas semánticas, presupuesto indeclinable para toda reflexión jurídica, la expresión, personalidad, remite a la voz, persona. Para una adecuada comprensión de esta última procede, asimismo, partir de una concisa consideración etimológica, nuestra voz, como apuntábamos en el capítulo introductorio, deriva del homógrafo sustantivo latino persona, que, a su vez, proviene del etrusco persu y del griego prosopon, máscara utilizada en el teatro que tenía un orificio situado a la altura de la boca, por el que salía la voz del actor en forma penetrante y vibrante. Tal o enlaza con el verbo latino personare, resonar, siendo persona, pues, la forma sustantivizada del referido verbo. Los términos persona y personalidad se encuentran íntimamente concatenados y interdependientes de ambos conceptos, y desde un punto de vista filosófico. Concepciones doctrinales mantienen posiciones antagónicas. Para el naturalismo, de raíz teológica o racionalista, persona es un concepto metajurídico que el derecho no crea sino se limita a constatar. La personalidad emana y es consecuencia inexorable del ser persona y se predica de todo ser humano, por el hecho de serlo. Para el positivismo, el concepto de persona es creación del derecho, que otorga personalidad a quien cumple los requisitos normativos prefijados por la ley cambiante y diversa, en cada momento histórico y en cada ordenamiento determinado. Si entendemos que el concepto de persona, respecto del ser humano, es un concepto metajurídico, queremos significar que el derecho solo reconoce la personalidad que el propio ser humano o individuo tiene por sí mismo, se trata de la constatación de una realidad previa. El razonamiento esquematizado sería, todo ser humano es persona per se, el derecho reconoce su personalidad. Esta concepción deriva de la intrínseca dignidad de la persona humana, que la hace merecedora de un conjunto de derechos, los derechos humanos o derechos fundamentales, que le corresponden en cuanto ser humano y se le reconocen en cuanto persona. El derecho no concede u otorga los derechos humanos, sino que se debe limitar a afirmarlos o reconocerlos. Estas consideraciones son mantenidas, básicamente, por las distintas corrientes de pensamiento que se pueden calificar de naturalismo. No obstante, en el ámbito del derecho positivo, el concepto de persona ha sido siempre y es un concepto jurídico, ya que el derecho en cada momento histórico y en cada comunidad política o realidad estatal ha establecido unos determinados requisitos que debe cumplir un ser humano o un ente para otorgarle la personalidad, es decir, la condición de sujeto de derechos. En este sentido, puede decirse que no todo ser humano es persona y que no toda persona es ser humano, pues, el derecho de acuerdo con sus prescripciones legales concretas otorga la personalidad. No todo ser humano es persona, pues, solo lo será aquel que cumpla con los concretos requisitos exigidos por el ordenamiento vigente. Bastaría analizar los derechos positivos contemporáneos, incluso los de nuestro entorno cultural, para comprobar que estos requisitos, si bien guardan una fundamental semejanza, también presentan algunas diferencias. En nuestro ordenamiento vigente, la personalidad debe ser analizada desde el marco establecido en nuestra Carta Magna. Para ello, debe partirse del reconocimiento de la dignidad humana como principio básico del orden constitucional. El derecho debería reconocer la personalidad del ser humano como expresión genuina de su dignidad como persona. El o no debería depender de cada coyuntura sociopolítica que da lugar a un versátil contenido de derecho vigente, cambiante de acuerdo con una variable moral social. Por el contrario, la dignidad humana que el derecho constata emana de la invariable naturaleza humana. Este planteamiento puede inferirse de la consagración constitucional enunciada en el artículo 10 de nuestra norma suprema. La dignidad humana es el fundamento del orden político y de la paz social. El precepto está inspirado en la ley fundamental Bonn, promulgada desde los escombros físicos y morales de la Segunda Guerra Mundial, por influjo del Partido Democristiano Alemán. Dispone en su artículo primero: la dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su respeto y protección. Al enunciar nuestra Constitución esta formulación en el frontispicio del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, debe entenderse que se con el fundamento de los mismos. Este planteamiento ha sido tomado por el Tribunal Constitucional como sólido fundamento para formular su doctrina de la figura como doble naturaleza, subjetiva y objetiva, de los derechos de la persona. A barra diagonal y configurarse como derechos inalienables e irrenunciables que emanan de
La propia dignidad de la persona no son solo derechos subjetivos, en tanto que individuales, sino también elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, tal como afirma el Tribunal Constitucional. De acuerdo con esta concepción, los derechos fundamentales por cuanto fundan un estatus jurídico constitucional unitario para todos los españoles, son el ámbito unificador. 10.3. El concepto de persona en derecho romano y su proyección. En derecho vigente. 1 de marzo de 2010, derecho romano. Desde la concepción romana clásica el concepto de persona consiste en la condición de sujeto de derechos y obligaciones. Las fuentes romanas ofrecen tres términos. Son esto esse, persona, keipat y status. La palabra persona se utiliza para designar simplemente al ser humano, cualquiera que fuera su condición. Un jurista llamado Gallo, de fines del siglo C. En una obra suya muy conocida titulada Instituciones, utiliza el término persona en un sentido amplio, comprendiendo tanto a los libres como a los esclavos, a los que ostentan la ciudadanía romana y a los que no la tienen, y a los que están bajo una potestad familiar o y los de ese que tienen a otros bajo su propia potestad. Duo. Pror. Ser. Su parte, keipat significa etimológicamente cabeza y concretamente individuo humano. Se encuentra en las fuentes antiguas para señalar que un individuo pertenece a un grupo C. Determinado grupo familiar y, así, cuando deja de pertenecer a ese Sion. Habla de que ha sufrido una capitis diminutio, modificación de su situa jurídica. Mientras Dica, en la que en época remota keipat no tiene relación alguna con capacidad jurídica bizantina, en el siglo VI es en tiempos del emperador Justiniano, en el Imperio de Oriente, el término keipat se aproxima a lo que en la actualidad entendemos por como capacidad jurídica, a la que me referiré a continuación. Último, en cuanto al término status, su significado es posición, y en la esfera del derecho y referida a la persona, designa la situación de una persona respecto de la libertad, status libertatis, de la ciudadanía, status civitatis, de la familia. Estas, familiae. En Roma regia una concepción patriarcalista de la familia, pues, estaba regida de un pater que, por su posición, tenía algo de sagrado ya que se consideraba que O5 tentaba el poder de dar continuidad a la vida. El padre se concibe como la continuidad respecto al pasado y la esperanza respecto del futuro. El eje de la familia en Roma era, pues, el pater familias. Nacer al lado de un pater y bajo su protección tenía repercusiones jurídicas para el nacido. Así se habla de agnatio para referirse al nacimiento junto a un padre. 2 de marzo de 2010, nacimiento de la persona física. En el derecho romano clásico no se llega a formular, de acuerdo con su espíritu casuístico, alejado de dogmatismo y poco proclive a abstracciones, una teoría general sobre los requisitos del nacimiento. La creación de los juristas se mueve, por tanto, siempre en torno a concretas cuestiones prácticas. En todo caso puede afirmarse que nacimiento y muerte señalan, obviamente, el punto inicial y final de la persona física. Por el contrario, el derecho justiniano contenido en la compilación, redactado en el siglo VIII, analizando y reelaborando las decisiones particulares contenidas en las respuestas de los juristas clásicos, llega a una formulación general, que procedo a exponer, de los requisitos que ha de reunir el nacimiento de un individuo para que pudiera hablarse de existencia humana. Nacimiento efectivo, ello exige que el nuevo ser no solo sea alumbrado, es decir, expulsado del claustro materno, sino que además quede enteramente desprendido de dicho claustro. Ello se produce cuando se corta el cordón umbilical. El resto del cordón umbilical se cortaba el dais lustricus, que coincidía con el noveno día, tratándose de los varones, y el octavo en el caso de las mujeres, es cuando se imponía el cognomen, por el cual se le reconocía como miembro de la familia. Nacimiento con vida. Ha sido una cuestión polémica en el derecho romano de terminar exactamente cuando empieza la vida independiente del niño respecto de la madre. Sobre esta cuestión discuten los juristas en la época clásica. En esta etapa, destacan en el conjunto de jurisconsulto dos escuelas importantes en las que se agrupaban la mayor parte de los juristas. Una de ellas se denomina escuela proculellana, pues recibía su nombre de un maestro de juristas del siglo I de C, llamado Próculo. La otra se denominaba escuela sabiniana, que tomaba su nombre de otro jurista, contemporáneo, llamado Sabino. Pues bien, el requisito de que el feto nazca vivo fue objeto de discusión entre las dos escuelas a los efectos de probar o constatar esta exigencia. Así los juristas proculellanos entendían que el feto había nacido con vida si había emitido lanto. Por su parte, los juristas sabinianos entendían que bastaba que el nacido realizase alguna función locomotriz, tal como respirar o moverse. La postura sabiniana es la que prevalece en la compilación justinianea, por lo que es la que pasa a nuestro derecho histórico. Figura humana. Se entiende que la posee aquel que nace, básicamente, con la configuración normal de una persona. La razón es la inconveniencia de reconocimiento de personalidad fruto de un parto que conforme un ser diferente, de modo esencial, a la morfología común y general. Expresamente señalaban algunos textos jurisprudenciales que ciertas imperfecciones,
tales como alguna falta de miembros o de órganos, no implicaban la carencia de este requisito. Viabilidad. Se señala que el nacido es viable cuando posee las condiciones orgánicas necesarias para poder continuar viviendo, es decir, la aptitud o capacidad fisiológica para vivir después de nacer y de comenzar a tener vida independiente. Este requisito de nacer viable responde históricamente a una exigencia que se incorpora. En el derecho romano postclásico, los juristas romanos no llegaron a encontrar una regla fija en su concreción. En todo caso, en los textos se habla de partus perfectus, lo que supone 6 meses de gestación como mínimo. Hasta la época de Augusto no existe en Roma un registro de nacimientos. Con posterioridad se organiza administrativamente. A Marco Aurelio se le atribuye en la segunda mitad del siglo c. una disposición que obliga a la professio del pater, es decir, a la declaración de paternidad emitida dentro de los 30 días siguientes desde el nacimiento del hijo. En defecto, estos documentos podían servir como prueba las declaraciones de testigos o las cartas. 3 de marzo de 2010, su proyección en derecho vigente. Nuestro derecho, de indudable base romana, ha seguido en toda época histórica una concepción positivista de la noción de persona, considerando que esta es una categoría de creación jurídica. En este sentido, como hemos ya señalado, ni todo ser ni humancero es persona ni toda persona es necesariamente un ser humano. En cuanto a lo primero, solo es persona aquel ser humano que reúna, en cada momento histórico, los requisitos que exige el derecho vigente. Así, en la persona física el inicio de la vida biológica no coincide con el comienzo de la vida jurídica. El artículo 29 de nuestro Código Civil afirma, el nacimiento determina la personalidad. Y derecho español otorga, pues, la personalidad en el efectivo momento del nacimiento que supone la expulsión del claustro materno. Así, nacer, como realidad empíricamente constatable, se conforma como premisa indeclinable para el otorga. Ento de personalidad en el ámbito del derecho, que supone el reconocimiento. El di capacidad jurídica, entendida como aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. De julio, del re hasta la reforma operada por la vigente Ley 20/2011, de 21 de julio de Registro Civil, este artículo 29 era completado por el siguiente tenor de él. Artículo 30 del Código Civil. Para los efectos civiles, solo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Dicha redacción respondía a la tradición romana justinianea que exigía par otorgamiento de personalidad no solo el hecho de nacer vivo, sino, además, otros 3 requisitos: existencia independiente, es decir, vía extrauterina con ruptura del seorar, don umbilical, figura humana y viabilidad. Este último requisito era exigido a favor diferente en derecho romano y en nuestro Código Civil. Así, en la compilación de Justiniano la viabilidad se exigía desde un punto de vista casuístico, es decir, mediante su comprobación empírica, lo cual implicaba determinar y testificar, caso a caso, yo el nacido reunía presumiblemente las condiciones físicas o presupuestos necesarios para seguir viviendo. En este sentido, se pretendía no otorgar personalidad a recién nacidos que fallecerían en las primeras horas del alumbramiento. El Código Civil, por el contrario, en la redacción originaria exigía la viabilidad a través de un sistema que podríamos denominar objetivo, consistente en la exigencia de vivir, al menos, 24 horas después del nacimiento. Como consecuencia de la reforma operada en el Código Civil, por aprobación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se modifica el tenor literal del artículo 30 del Código Civil, que resulta redactado en los siguientes términos: la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Se han suprimido los requisitos de la figura humana y de la viabilidad, manteniendo de forma exclusiva, el de nacer con vida y que ésta sea vida independiente, es decir, tal como ya exigían los juristas romanos, vida extrauterina con ruptura del cordón umbilical. Por último, en cuanto a la determinación exacta del nacimiento, esta requiere especial relevancia en el caso de parto múltiple, pues, a determinados efectos se precisa establecer cuál ha de ser considerado el MEIE. El artículo 31 del Código Civil afirma, la prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito. 10.4. El tratamiento jurídico del concebido en derecho romano. Y hoy, 1 de abril de 2010, el nasciturus en derecho Roma. En el derecho romano al concebido, pero aún no nacido, se le denomina de diversas formas en los textos jurisprudenciales. Así, en primer lugar, conceptas, tam. Bien nasciturus, que significa el que se espera que nazca, y, en algunos supuestos, postumus. Asimismo, se encuentra en las fuentes jurisprudenciales referencias al nasciturus utili, usando la expresión qui in utero est. También, en ocasiones, el nasciturus es identificado con la expresión qui nasci speratur, el que se espera que nazca, por lo que se concibe como spes nascendi. Las reglas generales del otorgamiento de la condición de persona impiden al convido ser, en principio, titular de derechos, pues para ello, conforme hemos visto en el anterior epígrafe, el primer requisito es la existencia y ésta se produce por el nacimiento. No obstante, el derecho romano, desde etapas muy tempranas, toma en consideración
Racional nasciturus, es decir, considera digno de protección algunos de sus intereses. Y por ello asigna determinados efectos al mero hecho de su existencia intrauterina. El origen de la máxima que protege los intereses del concebido equiparándolo al nacido para lo que le sea favorable, parece que se encuentra en la defensa de las expectativas hereditarias del hijo póstumo, del posthumus, significando que ha nacido con posterioridad a la muerte, inhumación, de su padre. Parece de justicia no privar a este hijo de la cuota que le pudiera corresponder en la herencia de su padre como si estuviese ya vivo en el momento de fallecimiento de este. Hemos visto que sus eventuales derechos hereditarios solo los adquirirá cuando nazca. Por tanto, hasta ese momento el derecho romano establece algunos mecanismos de defensa de esa expectativa de derechos para que sean protegidos. Durante el tiempo de la gestación, el pretor, hasta que nazca, puede conceder la posesión hereditaria de los bienes a la madre, bonorum possessio ventris nomine. Incluso, a petición de esta nombrar un curator ventris para administrar los bienes hereditarios. Más tarde fueron reconociéndose nuevos supuestos de protección de diversas situaciones, tales como la validez de la institución de heredero o la validez de una donación a favor de un concebido, el nacer como libre aun cuando la madre al tiempo del parto hubiese caído en esclavitud, etc. Esta protección más amplia al concebido se generaliza y se concreta en una amplia gama de tutela de situaciones favorables a sus intereses patrimoniales. Desde esta abundante casuística se llega al enunciado, por parte de los comenta. Estas medievales, de la regla por la que se afirma que, al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, canceptas proia emenato hapturcum Deius como agitur. Por ello puede afirmarse que su concreción es el resultado de un proceso de abstracción de concretas soluciones adoptadas en casos particulares de protección a los intereses del concebido, que se encontraban en las respuestas ofrecidas por juristas romanos de la época clásica. La regla se mantiene a lo largo de todo nuestro derecho histórico, tanto en su formulación doctrinal como en su plasmación legislativa hasta llegar incólume al momento de la codificación, siendo recogida por nuestro Código Civil así como por los de la práctica totalidad de los códigos civiles europeos. 2 de abril de 2010, su recepción en derecho vigente. La regla que expresa el artículo 29 de nuestro Código Civil, al concebido celos. N por asido para todo aquello que le sea favorable, está, pues, no solo inspirada sino transcrita de la máxima medieval de sustrato romano que acabamos de exponer. Para muchos estudiosos civilistas, dicha protección se basa en la ficción lot de suponerle nacido. Es decir, si bien no es persona hasta que nazca, se finge que el concebido ha nacido ya para proteger su expectativa de derechos y se somete la adquisición de los mismos al hecho de nacer. Debe subrayarse que la capacidad jurídica que el artículo 29 del Código Civil concede al nasciturus se limita, todo derecho que le sea favorable. Se excluye, pues, su capacidad en relación con eventuales obligaciones y deberes. Esta capacidad del concepto es una capacidad jurídica condicionada, ya que se somete a la exigencia de que llegue a ser realmente natus, que se produzca su efectivo nacimiento y que éste cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 30. La protección de carácter general enunciada en el artículo 29 se ve concretada en numerosos preceptos de nuestro Código Civil en los que se hace realidad la máxima, permitiendo al concebido ser destinatario de derechos y beneficios que no hubiera podido adquirir de no tenerse en cuenta su existencia. Así, en el artículo 627 se sume una capacidad de adquirir intervivos al permitirse que sea destinatario de una donación. En el artículo 781 se admite la institución como sustituto fideicomisario de un concebido. En el artículo 814 se afirma su condición de heredero forzoso ya que su preterición anula la institución de heredero. En el artículo 964 se concede a la viuda encinta un derecho de alimentos con cargo a la herencia del concebido, y en los artículos 965, 966 y 967 se enuncian una serie de reglas, a modo de cautelas legales, para garantizar la conservación de sus eventuales derechos hereditarios. 10.5. Personalidad y capacidad. La condición de persona reconocida por el derecho positivo se traduce en el otorgamiento de menor que personalidad, que, a su vez, se concreta en la concesión de capacidad jurídica. La persona ostenta personalidad y goza de capacidad, lo que le hace apto para ser titular de derechos y de obligaciones. En este sentido, personalidad y capacidad jurídica no categorías susceptibles de ser graduadas, sino que se ostentan o así, por ejemplificar, en el caso de que un recién nacido que cumple los requisitos legales establecidos en el artículo 30 del Código Civil, que ya hemos referido, y como persona se convirtiera en heredero de un patrimonio, será titular tanto de todos esos derechos y deudas. No obstante, el recién nacido que posee capacidad jurídica para recibir el caudal hereditario, no puede por sí mismo disponer de los bienes de los cuales es titular. La plena capacidad de nuestro derecho vigente se alcanza con la mayoría de edad legal que, en nuestro texto constitucional, se fija en la edad de 18 años. Hasta alcanzar esta edad legal, el derecho para defender sus propios intereses es considerado menor, lo cual no debe considerarse como una limitación a sus dichas, sino como una protección de los mismos. Resulta sencillo comprender que a un menor no se le permita, por sí solo, proceder a la venta de un bien de su propiedad, hipotecarlo o arrendarlo, etc., pues de hacerlo sin alguien que le asesore pudiera ser objeto de engaño por un tercero que se aprovechase de su inexperiencia, lo que iría en contra de sus propios intereses. Actualmente y tras la reciente Ley 8/2021, de 2 de junio,
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, se ha suprimido la clásica distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Se basa esta eliminación en un sistema inspirado en el respeto al derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica y en la consideración de que no puede modificarse una capacidad que resulta inherente a la persona humana. En este sentido, los menores de edad no emancipados quedan sujetos a la patria potestad de sus progenitores, quedando reservada la tutela para aquellos no sujetos a patria potestad o en situación de desamparo. El complemento de capacidad requerido por los emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por un defensor judicial. La ley ha realizado una extensa reforma del Código Civil instaurando un nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, proporcionándoles las medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. En la regulación de los apoyos se otorga preferencia a las medidas voluntarias que puede tomar la propia persona con discapacidad, poderes y mandatos preventivos y de autocuratela. En los casos en que no fuera posible, la ley refuerza la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una situación provisional cuando se manifiesta como suficiente y adecuada para salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad. Asimismo, se regula curatela como principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con capacidad de naturaleza asistencial y, solo de manera excepcional, con funciones tentativas. Se suprime la prodigalidad como institución autónoma, dado que, como indica la exposición de motivos de la ley, los supuestos contemplados por ella encuentran encaje en las normas sobre medidas de apoyo aprobadas con la reforma. 10.6. Ciudadanía romana, nacionalidad española y ciudadanía europea. 1 de junio de 2010, civilización y libertad, dos expresiones de romanización. Civitas, que equivale a ciudad, procede civis, ciudadanos, que a su vez proviernes. Eco, que alude a un juntarse en un lugar, y no de cualquier modo, sino pacífica. Y afablemente, civiliter. La ciudad, base de la civilización, es fruto de la voluntad de convivencia. Se trata de querer y saber vivir con el otro, con buen ánimo, con la mejor de las disposiciones para hacer no solo posible sino también amable la vida. En comene, civilianimo. Así se comporta quien ha recibido una educación liberal, civiliter eruditus. Intrínsecamente unida a la ciudad, formando parte consustancial de su propio concepto, se encuentra la idea de libertad. Se es libre porque se viven las civitas, así. En la época republicana de participación del ciudadano en los asuntos de la ciudad. El poder político se entiende que corresponde a todos y, por ello, la estructura o sustenta y sobre la que se ejerce el poder y el gobierno, es la res pública, o la res populi. Son, pues, estos términos, libertas y civitas, inseparables para los romanos. La ciudad es el primer núcleo de convivencia y organización ciudadana. La civilización se lleva a cabo, fundamentalmente, mediante un proceso paulatino de concesión de la ciudadanía romana a los habitantes de los pueblos conquistados que se hallan en determinadas circunstancias. Ciudadanía romana se convierte así en sinónimo de privilegio otorgado a algunos habitantes libres del imperio. Era la forma que tenían los pueblos anexionados por Roma de participar plenamente en la organización social y jurídica del imperio, sin perder su propia identidad. De este modo Roma, con las connotaciones propias de la época, es capaz de incorporar a su realidad social los pueblos conquistados, así como a personas que, procedentes de otros pueblos, llegan a Roma atraídos por su creciente poder político y su desarrollo y esplendor económico. Pues bien, las culturas y los pueblos mediterráneos llegaron a considerar que el estatus de ciudadano romano era un privilegio al que podría accederse. Rige, pues, en Roma, hasta comienzos del siglo el derecho de sangre, aius sanguinis y no el derecho de suelo, aius soli en cuanto a la adquisición de la ciudadanía romana. 2 de junio de 2010, premisas generales. Una importante aportación de Roma al espacio del derecho público es la concepción de la ciudadanía como expresión de la ius civile. En este sentido, tiene derechos de participación política en las civitas aquel que el derecho privado lo convierte en ciudadano romano, no está esta dependencia del otorgamiento de la ciudadanía al derecho privado para el ejercicio de los derechos reconocidos por el derecho constitucional. Se reproduce de forma idéntica por la Revolución Francesa. Así, la Constitución de la República establece el conjunto de derechos fundamentales de los ciudadanos franceses, dependiendo la ciudadanía de lo establecido en el derecho civil recogido en de Código de Napoleón. En Roma solo posee plena capacidad, lo que implica ser ciudadano de pleno derecho, el civs optimo iure. Es decir, el individuo que en cuanto al status libertatis es libre, en cuanto al status civitatis es ciudadano romano, y en cuanto al status familiar está sometido a la potestad de un pater, sino que él mismo eso tiene una situación que le permite ser pater familias. El derecho romano como derecho creado por una ciudad concreta y determina. La civita romana, se aplica solo a una categoría de personas, los civis o ciudadanos romanos. Por lo tanto, primitivamente el derecho que tomaba la denominación de derecho quiritario, era el derecho que se aplicaba a los quirites, llamados así por asentarse en las laderas de la colina del Quirinal.
No obstante, desde los primeros momentos la ciudad se relaciona con otros pueblos y con los miembros de estos con ciertos tratados. También lleva a cabo accesiones guerreras que suponen la conquista militar y absorción de las comunidades sometidas. Este proceso se desarrolla a lo largo de casi 1000 años, desde el siglo I a.C. hasta el siglo IL-DC y conduce a la dominación política de la mayor parte de los pueblos del mundo por entonces conocido. Es natural que en este proceso no pudiera mantenerse el principio rígido de aplicar el derecho romano solo a los habitantes que ostentaban el privilegio de ser ciudadanos romanos. A comienzos del siglo IL-C, como consecuencia de la promulgación de una constitución imperial del año 212, denominada Constitución Antoniana debido a que fue aprobada en tiempos del emperador Antonino Caracalla, el derecho romano se transforma en un derecho de aplicación territorial ya que, como hemos visto, se concede la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, a todos los que viven bajo el poder de Roma. La cuestión de la ciudadanía y su proceso evolutivo en cuanto a su adquisición tiene, pues, un notable interés para el derecho. Ella nos da a conocer el ámbito persual de aplicación del derecho romano y también la distinta situación, estatus, en que pueden encontrarse las diferentes clases de personas que viven bajo el poder de Roma y que les hacen disfrutar de diferentes derechos políticos y privados en sus relaciones jurídicas. Históricamente, dejando aparte la situación político-social que pudiera darse en las organizaciones precívicas, la condición de ciudadano romano comienza con la vida y la organización de Roma como civitas. El civis es miembro activo y puede participar en la vida pública de las civitas, en cuanto forma parte del populus romanas a través de su incorporación a las primeras asambleas populares, tal y como hemos visto en un capítulo anterior. El civis integrado en el populus romanus, es decir, en los comicios, podría ser sui iuris, es decir, de derecho suyo, lo que significaba que no se hallaba bajo la dependencia de nadie. Ahora bien, eran también miembros de los comicios. Y, por lo tanto, tenían derecho de participación en los asuntos de la vida pública de la civita los ciudadanos varones que se hallaban sub potestate patris, bajo la potestad paterna, en cuyo caso se denominaban alieni iuris. No eran plenamente capaces en el ámbito del derecho patrimonial o civil, relaciones de derecho privado, pero sí en las del derecho público, una vez, eso sí, conquistado el derecho a vestir la toga virilas en sustitución de la toga pretesta. La ciudadanía suponía ser miembro activo de la ciudad debido a estar inscrito en el censo, censas populi, pues, esta es la base de la estructuración del comicio E. Ciudadano gozaba dentro de la ciudad de todos los derechos, la civitas era un recinto sagrado en el que solo estaba permitido a los magistrados el ejercicio del impiria. Domi, fuera del pomerium ciudadano era posible el ejercicio del impiria militiae así como la aplicación, llegado el caso, de la ius bellicum. 3 de junio de 2010, formas de adquisición, con referencias a la nacionalidad española. 3 son las situaciones en las que puede encontrarse en Roma una persona en relación con el status civitatis. Puede ser ciudadano, latino peregrino. Analicemos, de forma particularizada, cada una de estas situaciones, tratando de conocer tanto su contenido como el modo de su adquisición y pérdida. Comenzamos con la condición de ciudadano y más concretamente con el examen de su adquisición. Son varias las causas por las que una persona puede convertirse en ciudadano. 10.6.3.1 Adquisición por nacimiento. C. Nace ciudadano romano el procreado por un ciudadano romano en iustas nuptiae. Denomina tal al matrimonio de ciudadano romano con ciudadana romana o con mujer latina o peregrina que tiene la ius connubium. El hijo nacido de personas no unidas en iustas nuptiae sigue la condición de la madre en el momento del parto. Estos principios enunciados constituyen la regla general, si bien existen casos singulares que no se ajustan a la misma. Debe tenerse presente que estas reglas generales no son siempre fijas, al ser objeto de diversas modificaciones que trataron de adaptarse en el tiempo a las distintas necesidades sociales. Trataremos ahora de referir de forma sucinta la adquisición de la nacionalidad española en nuestro derecho vigente, a los efectos de comprobar la coincidencia en lo esencial con el modelo de derecho romano, si bien pueden apreciarse ciertas diferencias. Para ello, lo primero que debemos referir es su regulación constitucional. Así, en el párrafo y del artículo 11 de nuestra norma fundamental se establece, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Este precepto constitucional debe interpretarse como el establecimiento del principio de reserva de ley, en todo aquello que se refiere a la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. Ello significa que solo por ley, en sentido estricto, por disposición legal aprobada en las Cortes pueden regularse o modificarse estas materias. Asimismo, el precepto constitucional citado continúa estableciendo la prohibición de privar de la nacionalidad española a un español de origen, así como la admisión de algunos supuestos de doble nacionalidad, de los que también nosotros nos ocupa. Remos más adelante. El principal texto legal que regula la nacionalidad es el Código Civil. La nacionalidad de la persona física debe considerarse como un estado civil. Por esto, de forma preliminar, el párrafo 1 del artículo 9 del Código Civil señala, la ley personal CO.
respondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión. Por causa de muerte. En la regulación de la adquisición de la nacionalidad es posible que el legislador utilice dos criterios o pautas diferentes. El primero es aquel que otorga la nacionalidad de origen como consecuencia de la aplicación del principio de la ius sanguinis, es decir, atendiendo a la filiación del nacido. El segundo es aquel que otorga la nacionalidad de origen como consecuencia de la aplicación del principio de la ius soli, es decir, atendiendo no a la filiación, por razón de la nacionalidad de los progenitores, sino al efectivo lugar de nacimiento. Nuestra legislación, siguiendo el criterio básico recibido del derecho romano, aplica con carácter general el principio de la ius sanguinis, en cuanto establece que son españoles aquellos que sean hijos de padre o madre que ostente la nacionalidad española. Por el contrario, el principio de la ius soli, el hecho de nacer en territorio español, hoy es suficiente, por sí mismo y por sí solo, para adquirir la nacionalidad española. El Código Civil dedica, de forma particularizada, el título del libro y a la regulación de la nacionalidad bajo la rúbrica, de los españoles y extranjeros. La adquisición de la nacionalidad española, al igual que la de la ciudadanía romana, puede ser originaria o no. Según sea una u otra, el régimen de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad es diferente en su regulación jurídica. En cuanto a la adquisición de la nacionalidad española de forma originaria, se hace preciso distinguir en nuestro derecho civil entre aquellos supuestos en los que se trata de una adquisición automática de la nacionalidad, de aquellos otros en los que se da una adquisición por lo que se denomina derecho de opción. Si la adquisición de la nacionalidad española es automática, el nacido obtiene directamente la nacionalidad española. En este sentido, establece el artículo 177, son españoles de origen, a, los nacidos de padre o madre españolen. Como fácilmente puede comprobarse, nuestro derecho civil exige que, al menos, uno de los progenitores sea español. Dicha nacionalidad debe ostentarse en el momento del nacimiento del hijo. En este precepto debe también entenderse, incluido el supuesto del hijo póstumo que nace de padre premuerto que era español. La razón es obvia, pues, la atribución de la nacionalidad española es, evidentemente, un efecto favorable, por lo que se trata de uno de los beneficios de los que se aprovecha el concebido, de acuerdo con el principio recogido en el artículo 29 del Código Civil y que hemos analizado en un epígrafe anterior de este mismo capítulo. Ha de advertirse que el derecho civil no establece ninguna diferencia entre el tipo de filiación, ya sea esta matrimonial o extramatrimonial, a los efectos de adquisición de la nacionalidad. La aplicación de este criterio romano del ius sanguinis por nuestro derecho patrio convierte, por tanto, en irrelevante el hecho de que el hijo de padre a madre españoles haya nacido o no en España. Por su parte, el principio de la ius soli, el hecho de nacer en España no es, como hemos ya señalado, suficiente para la adquisición de la nacionalidad. Ello significa que, si bien se considera y se tiene en cuenta es preciso que a esta circunstancia se añada alguno de los requisitos expresamente señalados por el Código Civil. Así, se establecen 3 supuestos, en los que se contempla este principio, en el referido artículo 17, b, los nacidos en España de padres extranjeros sí, al menos, uno de los dos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado. En España. Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacional dado si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. D. Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar sea o sitio de estancia sea territorio español. En este sentido, en los 3 supuestos se añade al hecho de nacer un requisito específico. De entre ellos, el supuesto recogido en el apartado B, es, evidentemente, el más frecuente. En el mismo se trata de un nacido en España de padres extranjeros. El Código precisa lo que, al menos uno de ellos debe haber nacido en España. Dispuesto en este precepto respecto de los nacidos en España de padres extranjeros, debe completarse con lo establecido en el párrafo 2 grados, letra A, del artículo del Código Civil al disponer que, en este caso, el nacido en España si bien no tiene derecho a una atribución automática de la nacionalidad española, sí puede adquirirla el caso de que complete una residencia de un año en territorio español. (10.6.3.2) Adquisición por disposición legal. Una forma de adquisición de la ciudadanía que requiere un tratamiento especial es la concesión de la misma a través de un precepto legal. Se trata de una concesión graciosa, es decir, discrecional. Estas concesiones en la República Romana las otorgaban los comicios o un magarrado autorizado por la Asamblea Comicial.
Ello significa que el comicio podía proveer a la votación de una ley en la que se concedía la ciudadanía a una colectividad entera, así, a todos los habitantes de una ciudad u de una región, o bien se concedía la ciudadanía a una persona concreta y determinada, por ejemplo, como forma de agradecimiento por haber favorecido los intereses de Roma. En estos supuestos de concesión del poder público, unas veces se concedía la ciudadanía plena y otras veces se trataba de una ciudadanía limitada en el sentido de conceder el estatus ciudadano, pero sin que dicha concesión alcanzara los derechos de participación ciudadana en los asuntos públicos de la comunidad política, es decir, sin que se hiciera extensiva la ius suffragii, el derecho de votación en los comicios y a la ius honorum el derecho de ser elegido para un cargo de representación popular. Un supuesto particular es el de aquellos casos en los que una ley concedía la ciudadanía a determinadas personas por razón de encontrarse inmersas en una determinada situación. Así sucede, por ejemplo, en el año 123 en el que se dicta una lex acilia repetundarum, para perseguir el crimen de repetundis, en la que se premia a los provinciales, con la concesión de la ciudadanía romana, cuando procedan a denunciar a un magistrado romano provincial como autor de un crimen de exacciones ilegales, es decir, de exigir tributos ilegales en provecho propio, siempre y cuando la denuncia se pruebe como cierta. Lo mismo puede referirse de otra disposición legal que concedía la libertad, y con ella, la ciudadanía al esclavo que denunciaba, al que después era condenado como asesino de su dueño. La concesión de ciudadanía, que los romanos llamaban donatio civitatis recordan. Su carácter de concesión graciosa, se convierte en algunos momentos en una de las principales causas de desórdenes sociales, provocando circunstancias delicadas en la situación política republicana. Ello se entiende fácilmente ya que, al igual que hoy, la incorporación al censo electoral de nuevos ciudadanos, con derechos plenos de participación en la vida pública de las civitas, afectaría de forma notable a la influencia y al poder de las fuerzas políticas entre las distintas facciones, la de la nobilitas y la de los populares, que, al modo de los modernos partidos políticos, existieron en el último siglo de la República. El 89 se promulga la Lex Plautia Papiria de Civitatis Sociis Danda que pretende acabar con los conflictos sociales. Condiciona la concesión de la ciudadanía a 3 requisitos: adscripción al censo de una ciudad federada, domicilio estable en la del pretor urbano, península itálica que se realizase, la profesión del status civitatis delante. Esta profesio puede considerarse como el antecedente más remoto del juramen. Todo el respeto a la Constitución y la declaración de conocimiento de la misma, que deben realizar en el registro civil quienes obtener la ciudadanía española. Las fuentes históricas nos refieren casos de fraudes cometidos en la inscripción. El censo en una ciudad federada, como medio de conseguir ilegalmente la ciudadanía, esta práctica se conoce con la denominación de usurpatio civitatis. Ello se debió, en algunos casos, a la falsificación de las tabiali publici y en otros a la corrupción de algunos magistrados municipales. La situación restrictiva en cuanto a la concesión de la ciudadanía cambia, radicalmente, con Cayo Julio César que concede la ciudadanía a todos los habitantes libres de la Galia y, más restringidamente, a muchos de los habitantes de las distintas provincias en la que se dividía España. Así, se extiende la ciudadanía, con carácter general más allá de la península itálica. Un testimonio de ello nos lo proporciona Suetonio, que, en su obra, Los 12 Césares, nos dice que en tiempos de Julio César son más de 80.000 los ciudadanos romanos que viven en territorio provincial. En el Principado la facultad de conceder la ciudadanía recae en el príncipe, prerrogativa que se consolida más tarde en el imperio en la persona del emperador Octavio Augusto, el primero de los príncipes, fue una excepción a esta política propiciadora de la extensión de la ciudadanía y la latinidad a los habitantes libres de los distintos territorios provinciales. Así podemos verlo reflejado en el testimonio de Suetonio y, sobre todo, en los contenidos de la legislación aprobada durante su extenso periodo de gobierno. Por el contrario, la mayor parte de sus sucesores son favorables a la extensión de la ciudadanía. Así, Claudio no solo adoptó medidas favorecedoras, sino que además extiende la ius honorum a los ciudadanos romanos de origen galo. Vespasiano, en el 74 además de otorgar el estatus de latino a todos los habitantes libres de las provincias hispánicas, extiende el número de cuates a favor de los provinciales de Hispania. Trajano y su sucesor Adriano en el primer tercio del siglo Lil DC deciden otorgar la latinidad a la mayoría de los habitantes libres de las provincias orientales. Por último, Antonino Caracalla, en el 212, promulga una constitución imperial por la que otorga la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, exceptuados a los peregrinos di DTC, que eran los habitantes de las comunidades políticas conquistadas militarmente, que luchan hasta el final contra el poder de Roma y sufren una rendición sin condiciones. Esta nueva concepción universal de la ciudadanía implica un nuevo concepto de Estado, quedando ya desfasado el concepto de ciudad-Estado. Ya no existe la o estructura republicana, sino que se sustituye por un sentido territorial del poder político con una nueva forma política que es el imperio. Una vez analizada la situación en derecho romano puede apuntarse una referencia de este supuesto en nuestro derecho vigente. Por lo que se refiere, a la adquisición originaria de la nacionalidad española procedemos a referir esencialmente la adquisición por lo que se denomina naturalización, ya que el otro supuesto, adquisición por derecho de opción, no lo abordamos por no encontrar SEO. Respondencia en derecho romano. En derecho civil la adquisición de la nacionalidad española por naturalización corresponde a la adquisición de la ciudadanía romana por disposición legal.
Puede ser de dos tipos, por carta de naturaleza, es decir, concedida por derecho de que se gracia, o por tiempo de residencia en España. Adquisición por naturalización nunca opera automáticamente ya que exige en primer lugar una petición o solicitud formulada por el interesado y después la efectiva concesión de la nacionalidad por la autoridad competente. El párrafo 1 grado del artículo 1 del Código Civil dispone, menor que la nacionalidad española se adquiere por carta de natu. Aleiza, otorgada discrecionalmente mediante real decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. La concesión de la nacionalidad recae en el Consejo de Ministros y es discrecional. En cuanto a la apreciación de las circunstancias excepcionales, se trata, lo mismo que en derecho romano, de situaciones en las que se concede la nacionalidad española. Una persona o grupo de personas respecto de la que se valore su defensa o su valiosa contribución a los intereses de España. Lo mismo que podían hacer los comicios o la magistratura que aquellos autoriza. En relación con la concesión de la ciudadanía romana. En uno y otro caso se trata siempre de una adquisición de la nacionalidad no originaria. 10.6.3.3 Otras formas de adquisición. Por manumisión solemne. Otra forma de adquirir la ciudadanía romana es el supuesto de la manumisión, es decir, de la concesión de libertad a un esclavo. Efectivamente, los esclavos manumitidos por los modos solemnes adquirían la ciudadanía. Al tiempo de adquirir la libertad, en el derecho justinianeo adquieren ciudadanía y libertad simultáneamente los esclavos manumitidos cualquiera que fuera la forma utilizada para la manumisión, es decir, independientemente de que fuese la forma solemne o no. Tiela ius migrandi. Se trata de una forma de adquisición de la ciudadanía romana que es solo aplicable a los que ostentan la condición más antigua de latinos, latini veters, que se concedió a los habitantes de las comunidades políticas del Lacio con las que Roma en tiempos remotos había constituido una alianza denominada Liga Latina. Durante un cierto tiempo, y para conseguir aumentar el número de habitantes de Roma, se concede la ciudadanía a estos latinos que fijasen de forma estable su residencia en la ciudad. La primera migratio de la que tenemos noticia por fuentes es la realizada por la gens Claudia de origen sabino que bajo la dirección de su pater gentium, Apio Clau Dio Regigensis, se trasladó a Roma desde Regillo, poco después de la instauración de la República. A todos los miembros de la gens se les concede la ciudadanía romana. Varios siglos más tarde, concretamente en el año 95 hace esta posibilidad. Desaparece. En virtud de la aprobación de una lex Licinia Musia. Ello es el detonante de luchas y revueltas sociales con los latinos. Para solucionar la cuestión, se dictan distintas leyes que ponen término a tal contienda concediendo la ciudadanía a todos los latinos. Esta forma de concesión de la ciudadanía romana se ve recogida, con los matices oportunos, en la adquisición de la nacionalidad española por residencia regulada. En el Código Civil. En este sentido, debemos comenzar afirmando que, en nuestro derecho civil, el hecho de residir en territorio español, siempre que se reúnan las condiciones y se cumplan los plazos establecidos legalmente, faculta para solicitar la nacionalidad española. En este supuesto la competencia no corresponde al Consejo de Ministros, como en el supuesto ya referido de adquisición por carta de naturaleza, sino al Ministerio de Justicia. Además, otra diferencia esencial es que cuando se trataba de adquisición por naturalización la decisión era discrecional, mientras que cuando se trata de adquisición por residencia si la solicitud se deniega es preciso razonarla. Por ello, la denegación debe obedecer y, en su caso, declararse por causa de orden público. Interés nacional. Así se establece en el párrafo 2 grados del artículo 21 del Código Civil que establece, la nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional. Este carácter razonado de la eventual denegación provoca que sea posible el control judicial, por lo que el solicitante puede reclamar en vía contenciosa administrativa dicha denegación, tal como se desprende del párrafo 5 grados del artículo 22 que señala, la concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso administrativa. La residencia que justifica la solicitud de la nacionalidad española dice legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, tal como se establece en el párrafo 3 grados del artículo 22 del Código Civil. Por último, señalar que los plazos de residencia fijados legalmente son distintos dependiendo de los casos. Así el plazo general es el de 10 años, si bien de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 grado del artículo 2 puede reducirse, en determinados supuestos, en los que se acredite que el solicitante tiene y mantiene, por diversas causas, vínculo particular con España. Así, ad exemplam, el plazo es de 2 años para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y los etardies. En suma, para todos aquellos nacionales de países con los que España ha tenido una especial presencia política histórica en su territorio. El plazo es solo de 1 año. Entre namente. Otros supuestos para el nacido en España, el que no haya ejercitado su facultad de optar, el que, al tiempo de la solicitud, lleve 1 año casado con español o española o el viudo o viuda de español o española, si a la muerte de él
Cónyuge no hubiera separación legal o de hecho. 4 de junio de 2010, pérdida de la ciudadanía. Y acudanía romana puede perderse por diversas causas. Por pérdida de la libertad obviamente no puede existir una situación en la que un CIP sea esclavo. Por todas las causas en las que se pierde la libertad, tratándose de un ciudadano son también causas de pérdida de la ciudadanía. Conservándose la libertad, puede perderse la ciudadanía en los siguientes casos. A por el ingreso de un ciudadano en una comunidad política distinta. Al adquirir la nueva nacionalidad pierde automáticamente la suya. B. Por dictarse contra una persona la pena llamada interdicción del agua y del fuego, interdicto aquae ignis. Tal sucedía, como ya hemos visto, cuando se conmutaba a un condenado la pena capital por la pena de destierro que exigía abandonar el territorio romano con la prohibición de regresar a él. Como una derivación de este interdicto, surge en el siglo I DC, en tiempos de Tiberio, la pena de deportación que conlleva la pérdida de la ciudadanía. En relación con la regulación positiva acerca de la pérdida de la nacionalidad española. Virtud. Lo primero que debemos volver a destacar es que, como ya señalamos en da privar de lo de establecido. En el artículo 11, no cabe ningún supuesto por el que se pida nacionalidad española a un español de origen. Ello implica que no se contempla como sanción la pérdida de la nacionalidad a los españoles que lo sean de origen, lo que supone una sustancial diferencia respecto del derecho romano. Por otra parte y, naturalmente, al igual que en derecho romano, la nacionalidad puede perderse de forma voluntaria. Así se recoge en el artículo 24 del Código Civil, pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo él habitualmente en extranjero, adquieran voluntariamente otra. La nacionalidad utilicen exclusivamente nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. Nente. La pérdida se producirá una vez que transcurran 3 años, a contar, respectiva desde la adquisición de la no nacionalidad extranjera o desde la emancipación. Obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de no conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil. Obstante lo anteriormente establecido se señala que la adquisición de la nacionalidad de países Tugal iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o por no es bastante para producir, conforme a este apartado, la pérdida de la nacionalidad española de origen. Este supuesto contempla la posibilidad de ostentar una doble nacionalidad de acuerdo con lo dispuesto constitucionalmente en el párrafo 3 grados del artículo 11 de nuestra norma fundamental. Es evidente que Roma ya conoce y regula de forma satisfactoria esta posibilidad, lo veremos, como antecedente histórico, al tratar de la latinidad respecto de los habitantes de pueblos con los que Roma había conformado. Como hemos señalado, la denominada Liga Latina. El artículo 24, infine, del Código Civil establece como regla general que, en todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. Ya hemos dicho que solo cabe la pérdida de la nacionalidad española respecto de las personas que la ostenten de forma no originaria, sino derivada, es decir que la hayan adquirido sin ser por nacimiento. Los supuestos de pérdida se regulan en el artículo 25 del Código Civil. 1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad. A. Cuando durante un periodo de 3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. B. Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno. 2. La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española, produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de 15 años. Por último, debemos señalar en relación con la pérdida de la nacionalidad española que el artículo 26 del Código Civil regula las distintas formas por las que cabe recuperar la nacionalidad perdida. Que no estableciendo criterios y exigencias distintas, en las procede detenerse, según cómo se hubiera producido su pérdida. 5 de junio de 2010, derechos. Ciudadanos en Roma con referencia a los derechos de participa política derivados de la ciudadanía europea. 10.6.5.1, derechos ciudadanos en Roma. Los ciudadanos romanos que, a su vez, sean sui juris les siguientes derechos. En él corresponden los SL campo del derecho público, el aius suffragi. Derecho de emitir su voto en las asambleas populares, el aius honorum. Derecho a ser elegido para desempeñar una magistratura, el aius legionis. Derecho a formar parte de las legiones. En la esfera del derecho privado, el aius commercii. Derecho a poder acquirar y transmitir la propiedad genuinamente romana, dominium ex iure quiritium, y realizar negocios jurídicos, la testamentifactio, activa o pasiva.
Aptitud para otor testamento y para recibir por testamento, el aius connubii. Derecho a contraer justas nupcias, matrimonium justum, de engendrar hijos romanos libres y legítimos que serán ciudadanos poseer las distintas potestades familiares, principalmente, la patria potestas en relación con los hijos, el aius actionis. Derecho a actuar como parte en un procedimiento civil. 10.6.5.2 La ciudadanía europea y algunos de sus derechos. Parece procedente insertar, siquiera someramente, una referencia a la ciudadanía europea creada en el marco de Unión Europea, así como al conjunto de derechos que son inherentes a dicha condición. En primer lugar, se conviene subrayar que la ciudadanía europea supone una condición política común que une a personas que ostentan distintas nacionalidades dentro de los países que, actualmente, son miembros de la Unión. El hecho de que se denomine ciudadanía al igual que en el mundo romano presenta, a nuestro juicio, no solo una analogía y una reminiscencia lingüística, sino que responde efectivamente a una equivalencia en cuanto a su concreta realidad histórico-política. Suele señalarse que la ciudadanía de la Unión, tal como en la actualidad se presenta, es una realidad jurídica que encuentra su origen normativo a principios de los 90 con el Tratado de Maastricht aprobado en 1992 y en vigor desde noviembre de 1993. Ello suponía un avance importante en un largo proceso en el UUI. Desde finales de la década de los años 80, las instituciones europeas se habían empeñado para progresar en el efectivo desarrollo constitutivo de su unificación política. Sus defensores e impulsores han pretendido desde su formulación configurar un estatus supranacional, vinculado, especialmente, al enunciado, reconocimiento y protección de los derechos. En este sentido, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, se recogen tanto derechos fundamentales como derechos de ciudadanía. Además, a la luz del nuevo TUE, la Carta tiene el mismo valor que los tratados y forma parte, por tanto, del derecho originario. Quizás puede afirmarse que el logro que ha supuesto la conformación jurídica del concepto de ciudadanía europea, sin definirla, fue uno de los avances más importantes del proceso inacabado de construcción política de la Unión Europea, al otorgar el Tratado de Maastricht rango constitucional a la condición, estatus, de ciudadano europeo. Conforme al artículo 17.1 del citado tratado se considera ciudadano de la Unión Europea aquella persona que ostente cualquiera de las nacionalidades de los distintos Estados miembros que conforman la Unión. Es decir, existe un vínculo, ratione personae, entre la ciudadanía de la Unión y la nacionalidad de un Estado miembro. El Tratado de Ámsterdam de 1997 corrobora el anterior precepto al considerar la ciudadanía de la Unión complementaria de la ciudadanía nacional sin sustituirla. Por su parte, el vigente artículo 20.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, antiguo artículo 17 TC, dispone, se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. El ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Del mismo modo el artículo 9 del TUE, en su versión consolidada y vigente, inserto en el título y bajo la rúbrica, disposiciones sobre los principios democráticos, establece que la Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. De tal forma ambas condiciones quedan inexorablemente unidas y es esta última, la nacionalidad, requisito sine qua non de aquella, la ciudadanía. La eventual pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro provoca, de forma automática, la pérdida de la ciudadanía europea. Por ello es imposible ostentar de modo exclusivo la ciudadanía europea, ya que ésta se configura como una consecuencia que complementa la condición de nacional de un Estado miembro. Dicha ciudadanía que, como hemos señalado, coexiste con la propia nacionalidad de su titular produce a favor de quien la ostenta un elenco de derechos políticos que, de forma expresa, se enuncian en el tratado. Este efecto supone que el ciudadano europeo es, al propio tiempo, titular en un doble plano superpuesto de los derechos que le confieren su propia legislación y, al tiempo, la legislación comunitaria. Es muy importante destacar que cualquier ciudadano europeo puede invocar y alegar en su favor los derechos concedidos por la legislación derivada de los órganos de la Unión Europea, no solamente ante las propias instituciones comunitarias, sino también ante las autoridades de su propio Estado y ante las de cualquier otro Estado miembro. Además, esos derechos son aplicables a las relaciones jurídicas que un ciudadano europeo puede concertar con cualquier otro ciudadano de la Unión. Además, como marco común de protección judicial de todo derecho derivado de la ciudadanía europea se encuentra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a proceder a reseñar, de forma particularizada, los principales derechos que confiere la ciudadanía europea y a realizar una sencilla glosa o comentario a cada uno de ellos. En primer lugar, la doctrina suele destacar el derecho a circular y residir libremente por todo el territorio de los Estados miembros que se reconoce en el artículo 20.2 y 21.1 del Tratado de Funcionamiento, es pues uno de los derechos que pueden considerarse históricos, su reconocimiento se encontraba, aunque de forma menos desarrollada, en el originario Tratado de 1957.
Al principio, el derecho de libre circulación y residencia se formulaba de forma vinculada al derecho de leva a cabo o realizar actividades laborales, profesionales o económicas en el terreno europeo. En la actualidad este derecho de libre circulación o de residencia prese sustantividad por sí mismo, sin que sea preciso concatenarlo al desarrollo de una determinada actividad. Además, como consecuencia de una directiva aprobada en el año 2004, este derecho de libre circulación y residencia se extiende asimismo a los familiares del ciudadano europeo que se traslade o resida en un estado distinto del que es nacional con independencia de cuál sea la nacionalidad de sus familiares. ¿Se entiende? Por tales, el cónyuge o pareja de hecho registrada, los descendientes menores de 21 años o los que estén a su cargo con independencia de la edad, los descendientes de su cónyuge o pareja, así como los ascendientes directos a su cargo y los de su cónyuge o pareja. Directiva ha reducido las formalidades que han de cumplirse para ser efectivo este derecho de residencia. Así, para estancias inferiores a 3 meses, basta el CEO respondiente documento de identidad o pasaporte. Se reconoce un derecho de residencia permanente al ciudadano que acredite una residencia en otro Estado miembro, distinto al de su nacionalidad por periodo ininterrumpido de 5 años. En segundo lugar, se reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. El artículo 22.2 del Tratado de Funcionamiento, antiguo artículo 19 TCE, establece, todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tiene el derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. El ejercicio de este derecho tiene su origen en una directiva de diciembre de 1993 que establece que los Estados miembros deben garantizar no solo a sus nacionales, sino también a los ciudadanos de la Unión, nacionales de otro país que residan en su territorio, la posibilidad de votar y de presentarse como candidato en las elecciones al Parlamento Europeo. Así, los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado distinto al suyo, pueden ejercer su derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado de su nacionalidad, pero pueden, asimismo, optar por hacerlo en el Estado de su residencia, si bien en este caso deben proceder a realizar su correspondiente inscripción en el censo electoral de este Estado. En España esta directiva está en vigor desde las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994. En tercer lugar se reconoce el derecho de sufragio en las elecciones del municipio en el que se resida. En relación con el mismo, establece el artículo 22.1 de funcionamiento, antiguo artículo 19 TC, del mismo tratado, todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho es una consecuencia y, en cierto modo, una prolongación natural del derecho, que acabamos de referir, de libre circulación y residencia. A los efectos de hacer efectivo el ejercicio de este derecho de participación política, se aprobó una directiva europea de diciembre de 1994 en la que se establecían las condiciones e incluso las posibles variantes que podían adoptarse en su ejercicio por parte de cada uno de los países europeos. La directiva establece que los ciudadanos europeos residentes en un Estado miembro distinto al de su nacionalidad no se les puede exigir condiciones distintas en cuanto a la edad, requisitos para ser elegido, incompatibilidades o exclusión del censo como consecuencia de resolución judicial, de las que se le exige a los propios nacionales del Estado miembro. Para el ejercicio efectivo de este derecho, los ciudadanos de la Unión Europea residentes en un país distinto al de su nacionalidad deben proceder a su inscripción en el censo electoral de su respectivo municipio. En relación con el derecho a ser elegido, sufragio pasivo, el artículo 22 del tratado admite la posibilidad de establecer algunas excepciones, cuando así lo justifiquen problemas específicos de un Estado miembro, de forma más concreta y determinada. El artículo 5 de la directiva, a la que nos hemos referido, que desarrolla este derecho, establece, Estados miembros podrán disponer que únicamente sus propios nacionales les sean elegibles para las funciones de alcalde, teniente de alcalde o de miembro del órgano directivo colegiado en el gobierno de un ente local básico. Se establece, por tanto, que determinadas funciones de gobierno de los ayuntamientos quedan reservadas exclusivamente a nacionales del propio Estado. Otros derechos de la ciudadanía europea, respecto de los que es más difícil encontrar un precedente en el mundo rumano y que, por ello, solo nos limitamos a anunciar, son, entre otros, el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, el derecho a ser representado por las autoridades diplomáticas y consulares de uno de los Estados miembros, cuando su propio Estado no tenga representación en el territorio extracomunitario en el que el ciudadano se encuentre, y por último, el derecho a recurrir al defensor del pueblo europeo. 10.7 Latinos y peregrinos. La latinidad surge originariamente restringida a algunos habitantes del Lacio, que es la región central de la península itálica en donde se hallaba incardinada la ciudad de Roma. Los latinos ocupan una posición intermedia en el ámbito jurídico entre los ciudadanos romanos y los peregrinos. La situación jurídica de los latinos es muy favorable, si bien en principio no se les concede la ius suffragii,
es decir, el derecho de votar en las asambleas y obviamente tampoco el ius honorum. Durante el tiempo que permanece la Liga Latina, algunos autores entienden que sería posible que existiesen acuerdos de reciprocidad entre Roma y las comunidades políticas aliadas, en virtud de los cuales podría ostentarse la doble condición ciudadano, es decir, adquirir la romana sin perder la originaria. Es evidente que ello resulta un claro antecedente de la posibilidad de ostentar una doble nacionalidad que contempla nuestra Constitución respecto a determinadas personas de nacionales ciertos países. De ello nos hemos ocupado al tratar de la pérdida de la nacionalidad española. Por último, debemos señalar que el derecho de la latinidad, ius lat, como estatuto jurídico especial que convertía a sus titulares en latinos, fue concedido en épocas más avanzadas a regiones enteras constituidas como provincias o reunión de provincias más allá de la península itálica. En este sentido, Vespasiano concede este estatuto, como hemos visto, a los habitantes de Hispania. Dentro de los latinos podemos diferenciar varias clases. Latini veters son los latinos, como su propio nombre indica, más antiguos. Se trata de los miembros de las comunidades integradas en la antigua Liga Latina. Tal confederación realiza conquistas bélicas y funda distintas colonias en la península. También a los habitantes de estas colonias, fundadas con anterioridad al año 286 AC, se les consideró Latini veters. La condición de los Latini veters desaparece cuando estos adquieren la ciudad Nia romana a lo largo del siglo LAC como consecuencia de la aprobación de sucesivas leyes. Así, la Lex Julia del año 90 AC para los habitantes del Lacio, la Lex Plautiaria del año 89 AC para el resto de la península itálica, y la Lex Frosia del año 49 AC para los habitantes de la Galia. Hatini Coloniari eran los miembros de las colonias fundadas por la Confederación Latina a partir del año 286 AC y representan un estatuto de rango inferior, no reconociéndole los mismos derechos que a los ya referidos Latini veters. Latini Luniani. Se trata de otra variante de latinos, que presentan poco interés para nuestro estudio. Surge a partir del SLS como consecuencia de las prescripciones de la Lex Lunian Urbana del año 19 se establece esta ley que obtiene la condición de latinos aquellos esclavos manumitidos por formas no solemnes, es decir, no contempladas o reconocidas por el ius civile. Adquieren la libertad pero no se hacen ciudadanos romanos. Poseían, por lo tanto, una situación jurídica semejante a la que en su tiempo tenían los latinos coloniarios, sin que tuviesen reconocidos derechos de participación en la vida política de las civitas. Lo de aquel individuo libre que vivía en territorio romano, por tanto bajo el puete político de Roma, que no era civs ni latinus era considerado peregrino. P. Sus proviene de pellagrum, es decir, el individuo que, a través del campo llega a la ciudad. Dentro de los peregrinos cabe distinguir dos categorías. Por un lado los que pertenecen a una comunidad que Roma deja subsistente una vez conquistada, respetando en parte su organización política en un grado mayor o menor de autonomía, peregrini. Aliquid civitatis. Son acogidos como libres conservando sus leyes y su organización política. Su situación se regula por un foedus que es un tratado internacional con Roma, ya sea en condiciones de igualdad, foedus aecum, o de desigualdad, foedus inicum. Por otro lado, y diferenciados de los primeros, se encuentran aquellos individuos que pertenecen a una comunidad política con la que Roma ha estado en guerra y que una vez conquistada militarmente, no ha sido respetada perdiendo su substan y vida de independencia, peregrini editicillo sine civitatis. Frecuentemente venían obligados a satisfacer un impuesto especial y llamado tributum capitis. El peregrinus, en cualquiera de sus variantes, carece de todo derecho de participación pública dentro de la comunidad romana y no les dé aplicación el ius civile, el ordenamiento jurídico romano. Las relaciones jurídicas entre peregrinos y ciudadanos romanos se regían por el ius gentium, el derecho de gentes, que era un conjunto de normas jurídicas de aplicación en las provincias por los distintos cargos provinciales y en Roma por el praetor peregrinus, desde que esta pretura se instaura en el año 242 AC. Los peregrinos desde la creación de la pretura peregrina podían formular reclamaciones judiciales, presentar una demanda para iniciar un procedimiento, excepcionalmente se les aplican a los peregrinos algunas normas del derecho romano. Los peregrini deben diferenciarse de los bárbari, que son los habitantes de aquellos otros pueblos que viven fuera de las fronteras del territorio romano. El nombre de bárbaros es descriptivo y equivale a extranjero. Actualmente se ha convertido en un término peyorativo, en cuanto son considerados bárbaros los individuos que no han sido romanizados, aquellos a los que no les ha llegado la civilización, entendiendo por tal el modo de vida de las civitas. Por último, eran considerados hostis, enemigos, solamente aquellos habitantes de pueblos con los que Roma mantiene una contienda bélica. Es claro que estos carecen de todo tipo de derechos.